La fase de Wernicke es una alteración del lenguaje, en la que la persona presenta como principal característica el déficit en la comprensión del lenguaje oral. Esta patología es producto de un daño cerebral a nivel del área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo. El día de hoy veremos algunas de las características de las alteraciones del lenguaje comprensivo y expresivo dentro de esta patología. En líneas generales y a modo de repaso diremos que la fase es la pérdida adquirida del lenguaje como consecuencia de un daño cerebral, la cual puede deberse a diferentes causas como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, traumatismos, tumores, infecciones y entre otras. Benson y Ardila en el 96 propusieron una clasificación de las afasias desde el punto de vista anatómico, agrupándolas de la siguiente manera: pre-rolándicas para las afasias originadas por una lesión anterior a la cisura de Rolando, y post-rolándicas para las originadas por una lesión posterior a la cisura de Rolando. Perisilvianas para las originadas por una lesión en el área central del lenguaje, es decir, alrededor de la cisura de Silvio, y extrasilvianas para las originadas por una lesión fuera del área central del lenguaje, a las que también conocemos como transcorticales. La lesión de la fase de Wernicke se ubica en el tercio medio y posterior de la circunvolución superior temporal izquierda, extendiéndose a las circunvoluciones marginal y supramarginal. Recordemos un poco acerca de las funciones corticales dentro de esta región. A nivel del lóbulo temporal tenemos el área auditiva primaria, que pertenece al área número 41 y 42 de Brodmann, y el área auditiva secundaria, que es el área número 22 de Brodmann. Cuando recibimos aferencias acústicas, estas llegan en una primera instancia a nivel del área auditiva primaria, y podemos reconocer la intensidad de los sonidos y saber si un sonido es grave o agudo, pero no podríamos comprender específicamente si lo que escuchamos es el ladrido de un perro o las palabras de una persona. Esto se puede realizar después que la información auditiva es pasada del área auditiva primaria al área auditiva secundaria, donde se realiza la interpretación de la información auditiva. Por tanto, la comprensión de las palabras con su respectivo significado depende de este nivel. Pero no solo la comprensión auditiva se encuentra en el área de Wernicke, también la comprensión del lenguaje escrito. Esto se debe a su conexión con el lóbulo occipital, la cual envía la información visual de lo que se está observando, para posteriormente ser reconocido como palabras y su respectivo significado. Pensemos un poco. Si la lesión se encuentra a un nivel más anterior, ¿el paciente tendrá mayor dificultad en comprender el lenguaje oral o el escrito? Y si la lesión se encuentra a un nivel más posterior, ¿cuál sería la modalidad con mayor dificultad de comprensión? Obviamente en este último caso, la mayor dificultad estaría en la comprensión visual escrita, por su proximidad a la corteza occipital. De esta manera, la dificultad de comprensión varía de un paciente a otro según la localización de la lesión. Otro sinónimo de la fase de Wernicke: afasia sensorial y afasia receptiva. Las características de la fase de Wernicke dentro de la expresión oral son las siguientes. Se dice que tiene un lenguaje fluido porque dentro de su discurso utiliza varias palabras articuladas de manera correcta y utilizando buena prosodia, es decir, buenas entonaciones usando palabras con tonos graves y agudos, a lo que también llamamos rasgos suprasegmentales. Pero no por eso vamos a considerar que su discurso se entienda. Veamos por qué. Acústicamente puede pronunciar bien los fonemas. Dentro de su discurso usa demasiadas palabras y generalmente no deja de hablar hasta el punto de que se tiene que callar a la persona. Pero no por hablar mucho significa que nos va a dar mucha información. Dentro de sus emisiones se encuentran parafasias semánticas, parafasias fonológicas y neologismos. Aquí detengámonos para ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos a una paciente a la cual se le muestra una mesa. Inmediatamente la paciente piensa en la mesa y cuando quiere decir su nombre, ella dice silla. A esto se le conoce como parafasia semántica, en donde la persona seleccionó una palabra inadecuada, asociada semánticamente a la palabra que se debía emitir originalmente. En este caso, los dos son muebles.
No obstante, sumándole a esto también se podría presentar una parafasia fonológica. La paciente dice sillo. Aquí, además de presentar una parafasia semántica, también ocurrió una parafasia fonológica, en donde la persona seleccionó inadecuadamente los fonemas de la palabra que se quería emitir. En este caso cambió la A por la O. Pero en el peor de los casos, la paciente dice, por ejemplo, talli, en donde ya no podemos ni siquiera inferir qué palabra quería decir, puesto que ha realizado muchas parafasias fonológicas dentro de una palabra, a lo que llamamos neologismo. Dentro de su discurso se observa disminución de palabras de clase abierta, como sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Es decir, van a predominar más las palabras de clase cerrada, como preposiciones, conjunciones, artículos y pronombres. Estas últimas no evocan ningún significado ante su presentación aislada. Por ejemplo, por, con, el, por allá, y que, ni ante. Estas palabras no nos evocan ningún significado si no se presentan acompañadas de una palabra de clase abierta, como por ejemplo, el sustantivo perro, el cual sí nos evoca un significado si se presenta solo. Entonces, las palabras de clase abierta evocan significado, como por ejemplo los sustantivos, y las de clase cerrada, no, como por ejemplo las conjunciones. Ya que las personas con afasia de Wernicke presentan pocas palabras de clase abierta, su discurso va a ser muy carente de información para su interlocutor. Se dice que presenta un habla paragramática, puesto que no usa la ley de la gramática de forma adecuada. Si en las parafasias semánticas se cambiaba una palabra por otra, y en las parafasias fonológicas se cambia un fonema por otro, aquí, en el paragramatismo, se van a cambiar el orden de las palabras dentro de la oración. El paragramatismo también es conocido como disintaxis. Debido a todo lo antes expuesto, el discurso de los pacientes carece de significado para el oyente, por lo que se dice que es vacío, o sea, carente de información coherente. No obstante, podemos interpretar de alguna manera lo que quiere decir el paciente, gracias a que conserva la prosodia, por lo que podemos saber si está preguntando algo, reclamando o etc. Veamos el siguiente caso. El terapeuta le pregunta a la paciente, ¿qué le ha pasado? Y ella le responde, me levanto el domingo, me siento bien, pero el lunes tengo tantos como para un hombre que me cree y estoy hablando con él de lo que estoy haciendo y este hombre es nuevo y dice, le estás haciendo, tengo tus cosas aquí, pero hoy no puedes hablar conmigo, no puedo coger tú, no sé qué me está diciendo. Bien, quiero que hagas con una de las niñas a tu médico y voy con él el lunes y la niña me lleva con su coche a los médicos. Vemos que ha hablado demasiado y con poca información que podamos interpretar. Las palabras que más abundan son las de clase cerrada. Por lo poco que nos ha dicho podemos inferir que está diciendo que el lunes estaba bien, pero el domingo se sintió mal y luego fue llevada en un coche al médico. Pero no podemos estar seguros de eso, ya que posiblemente realizó muchas parafasias semánticas y ha cambiado el orden de las palabras. La denominación está alterada. La denominación es la capacidad por la cual podemos nombrar objetos o acciones, así como las características de los mismos. Como ya lo hemos mencionado, por lo general estos pacientes tienden a denominar con parafasias y además de esto, ocasionalmente, pueden presentar circunloquios. Pero, ¿qué son los circunloquios? Recordando el ejemplo anterior, la persona piensa en una mesa y en lugar de dar una parafasia, comienza a dar una descripción del objeto que por lo general no ayuda de mucho para interpretar a qué se refiere. En este caso la paciente dice, es una de esas, yo tenía muchas allá. Una descripción totalmente vaga que no nos permite interpretar lo que quería decir. La repetición está alterada, por la misma razón de que no analiza correctamente la información auditiva, y sumado a esto también presenta los errores de expresión que ya hemos mencionado, como las parafasias semánticas, fonológicas y neologismos. Y eso es en el mejor de los casos, porque por lo general no entiende ni siquiera que debe repetir lo que le decimos. O sea, no entiende la tarea. Dentro de la comprensión auditiva, como dijimos al principio, va a estar severamente afectada, por lo mismo que la lesión cerebral está muy próxima al área auditiva secundaria, donde se interpreta la información auditiva.
Tanto es así que algunos pacientes con un periodo de evolución más avanzado comentan que en un principio les parecía que les hablaban en otros idiomas que no conocían. Y si no comprenden lo que le hablan, mucho menos va a señalar lo que le piden. Lectura. La lectura en voz alta también puede presentar parafrases y neologismos, y la comprensión de lectura es pobre, pero generalmente es mejor que la comprensión oral. Esto es porque, a diferencia de las palabras escuchadas, que solo se presentan en un estímulo de 1 o 2 segundos, y son más fáciles de olvidar, por tanto son menos probables de ser interpretadas. Pero las palabras escritas están enfrente todo el tiempo que se desee, y podemos leerlas una y otra vez, lo que facilitaría su comprensión. Escritura. En la escritura encontramos por lo general los mismos errores que en el lenguaje oral. Paragrafías semánticas, paragrafías literales, neologismos, con lo que resulta un mensaje ininteligible. Muchas gracias. Espero que les haya servido este vídeo. Quien les habla no es un experto en afasias, tampoco un narrador experimentado. Por eso cualquier duda no puede ser mejor resuelta que con un buen libro. Quiero mandar un saludo especial a mis amigos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la especialidad de terapia del lenguaje. No olviden suscribirse a mi canal para apoyarme a hacer más vídeos. Si quieres uno en especial, pídemelo en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos hasta una próxima oportunidad.